Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pablo Vargas y bienvenido al episodio número 3 de cómo llegué a crear un estudio de renderizado. Y bueno, este tipo de episodios les ha gustado muchísimo a ustedes, lo he visto entre sus comentarios, entre sus likes y muchos que me lo han comentado personalmente. Así que vamos a seguir con este tipo de episodios por unas cuantas semanas más. Pero antes de eso, quiero pedirte que por favor no te olvides de dejar tu terrible like aquí abajo y quedarte y ver todo el capítulo, que al final tengo una nueva sorpresa para ti que estoy segurísimo que te va a gustar porque vas a poder descubrir cuál es el valor de tu render. Así que vamos a empezar con este episodio número 3. Y la verdad es que no entendía por qué me estaban ofreciendo tanto dinero. Lo más chistoso de esta historia o este primer trabajo fue que realmente no entendí en ese momento por qué yo, una persona que estaba como que a la mitad de toda la promoción, estaba ganando 4 veces más que la primera de la promoción. En mi cerebro estaba incrustado la idea de que el que sabe más, el que está más arriba, el que tiene el éxito, digamos, en la carrera, va a ganar más. Y el que está más abajo y está como que al último y luchando por cupos en cursos, va a ganar menos. Era un pensamiento muy tonto que tenía en esa época, cuando realmente cuando tú entras al mundo laboral no tiene nada que ver. El que está abajo puede llegar a estar al medio y puede llegar a estar arriba si es que quiere, porque en el mundo profesional las cosas ya no se mueven por notas. No, ya no es que tienes 20, tienes 19, te voy a pagar más. Tú tienes 12, tienes 10, te mereces esto. No, nada que ver, así no es. Me ofrecieron casi $315, que son 1.200 soles aproximadamente aquí en Lima, Perú. Y cuando yo tenía esa idea de cuánto ganaba la primera promoción y me ofrecieron eso, dije, vamos con todo. Yo voy porque es una oportunidad increíble. No pensé que ganaría tanto en mi primer trabajo, sobre todo. Todos mis amigos realmente buscaban trabajar con las personas que nos enseñaban, es decir, los profesores, los arquitectos. Ellos tenían estudio de arquitectura principalmente. Y por algún motivo, los arquitectos de esa época piensan que parte de la paga es el conocimiento, es decir, le pagan un porcentaje en moneda, en monetario, ¿no? Una plata, un dinero, y aparte, parte de la paga es el conocimiento que tú recibes por parte de ellos y por parte del equipo que está dentro de, ¿no? En este caso yo entré a esta empresa y la verdad, ¿de qué me sirvió esta empresa? Fue realmente, en uno, aumentar mi capacidad de aprendizaje autodidacta, ¿no? Y sobre todo también ver la importancia que había en la buena representación. ¿Por qué? Mis labores eran muy simples en ese trabajo y es por eso que me aburría y me divertía a la vez. ¿Qué sucedía? Cuando yo llegué el primer día me dijeron, mira, la verdad es que tú te vas a encargar todo lo que es renderizado y 3D. Tenemos proyectos pasados que nos gustaría mejorar, que tenemos unos renders que nos gustaría que pasen por tu mano, ¿no? Para nosotros poder publicarlos en páginas, en revistas, etcétera, etcétera. Entonces, había un equipo creativo y de diseño, ¿vale? Y por otro lado, no en otro cuarto, pero como que ahí nomás estaba yo cambiando solo, ¿sí? Entonces, mis labores no era como que participar en la parte de diseño o en el desarrollo de planos, no. Mi trabajo ahí era como que llegar, ver qué proyectos habían anteriores y simplemente mejorarlos. Y me acuerdo que había un chico, que era un capo, sabía mucho de postproducción, no recuerdo su nombre realmente, pero aprendí varias cositas de él, ¿sí? ¿Qué hice en ese momento? No robé, ¿vale? Pero lo que sí hice fue aprender copiando, ¿ok? ¿Qué hacía yo? Abría unos archivos en Photoshop, para tener un capa en Photoshop, y comenzaba a ver capa por capa, qué es lo que hacía, por qué ponía tal capa, por qué ponía esto, cómo corregía esto. Y así me di cuenta, ¿no? De que había un gran valor en la postproducción, en el desarrollo, en la mejora de una imagen en Photoshop. Porque si yo quitaba todos esos filtros, todas esas correcciones, tenía un render muy crudo, muy básico. Entonces aprendí mucho en lo que era Photoshop en ese trabajo, pero por mi cuenta. Paralelo a ese trabajo yo tenía que ir a estudiar y aparte tenía mis propios clientes, ¿sí? Y fue justamente el boom o el momento en donde apareció Instagram. Y aunque lo creas muy extraño, al inicio yo era una persona muy reacia, es decir, no me gustaba Instagram, no me gustaba estar publicando mis cosas ni nada. O sea,
Y hubo un punto en donde el Facebook sí lo hacía con frecuencia y todo, pero ya en la universidad como cambié un poco mi chip y comencé a darle menos importancia a lo que son las redes sociales. Pero apareció Instagram y la verdad es que yo no quería. Veía a mis amigos, mis amigas que tenían Instagram y me pedían que me lo cree. Y bueno, mi ex me decía, oye, créate un Instagram, créate un Instagram. Yo no quería. Y dije, ¿sabes qué? Voy a crear un Instagram. Se acabó. Me lo creé. Por ahí si me entraba el bichito, subía una publicación, alguna foto mía, si mal no recuerdo, de algún viaje, pero veía a todos publicando lo que hacían el fin de semana. Veía a muchos publicando a donde se iban de viaje, que así empezó más o menos Instagram para publicar. Y a mí no me llamaba mucho la atención, o me dejó de llamar la atención compartir ese tipo de cosas. Entonces dije, ¿sabes qué? No quiero subir fotos de qué es lo que hago yo en mi día a día, sino que voy a hacer todo lo contrario a lo que hace todo el mundo. Voy a subir los resultados de mis trabajos de renderizado. Entonces, cada proyecto nuevo que hacía, cogía los dos o el mejor render que había hecho y lo subía a mi Instagram, ¿sí? Entonces era mi perfil que comenzó a llenarse de renders, únicamente de renders. Ya no había foto de mi cara, ya no había foto de un viaje, no, eran solamente mis renders. Entonces esa decisión de ir en contra de la corriente estalló en un boom. ¿Por qué? Porque ya estaba justamente en los últimos ciclos de la carrera, en donde comenzaban a ver esos trabajos, ya trabajos finales o ya trabajos de cierre de ciclo. Es donde la gente más buscaba ayuda, ¿no? Es justamente en donde entra mi boom en cuanto a ingresos. Es decir, que llegaba a generar aproximadamente entre 300 y 400 dólares mensuales. Es más, justo tengo aquí unos pantallazos de cómo yo cotizaba en esa época. Así que te los voy a mostrar para que veas y te rías un poco conmigo, y te voy a explicar más o menos lo que creía en ese momento que estaba bien. Bueno, por aquí tengo estas cotizaciones. Entonces, ¿qué hacía yo en esa época y cómo cobraba? ¿Vale? Primero, siempre ponía fechas. No se dan cuenta que en las tres, bueno, aquí no tengo fechas y aquí sí tenía fechas. Pero a mí me gustaba ser muy ordenado. ¿Por qué? Porque yo trataba de manejar muy bien estos tiempos y balancearlo, sobre todo sabiendo que tengo que estudiar, que tengo que trabajar y bueno, esas dos cositas. Entonces, muchos de los proyectos que realizaba ya contaban con un modelado, y unos que estaban medio crudos o en camino, y otros que estaban bien verdes o estaban en cero. Mi proceso de cotización era teniendo estas tres partes en este caso, ¿no? Uno que era modelado, es decir, modelar lo que tenía o los planos que me daban y levantarlo en SketchUp, porque yo trabajaba en SketchUp en ese momento. De ahí hacer todo el trabajo de texturizado de iluminación con V-Ray de SketchUp, y luego el trabajo de postproducción, que era corrección de iluminación o cositas por ahí, y inclusión de personas. ¿Por qué? Porque dentro de la carrera te piden siempre que haya, digamos, actividad, ¿no? No era muy viable o era incompleto, ¿no? Presentar únicamente la arquitectura como si fuese vacía, como si no hubiese nada. Entonces yo hacía eso. Ponía un monto en modelado, un monto en texturizado y un monto en postproducción, y luego me daba el resultado final. Si era exterior, por lo general tenía un precio mayor, y si era interior, por lo general tenía un precio menor. Entonces, dense cuenta que aquí, por ejemplo, tenía mi render de fachada, que sumado modelado y todo esto, me daba un valor de aproximadamente 470 soles, que son más de 100 dólares. Son 125 dólares aproximadamente, ¿no? Mientras que los renders interiores estaban en 220 soles, 230 soles, que eso es en dólares aproximadamente 60 dólares. Entonces llegaba a tener ganancias mensuales entre 300, 400 dólares, ¿no? Este proyecto de 1, 2, 3, 4, 5 imágenes, donde no tenía el modelado, ¿no? Entonces tenía que cobrar por ese precio de modelado y luego por cada vista de manera independiente. Otros proyectos que sí tenía como que el modelado ya a un nivel aceptable, y es por eso que no lo cobraba, ¿no? En este caso me pidieron como 11 imágenes, y aquí me dio risa porque le puse, no entendí bien qué es lo que falta, así que no te puedo decir bien el precio, pero más o menos oscilaría entre 100 y 200 y 150 soles, ¿no? Que es, pues, creo que son como 30 dólares aproximadamente.
Y mi forma de cotizar era la misma: modelado, renderizado y postproducción. Y luego tenía mi total parcial: 150 aproximadamente, 120, 150, eran mis ratios que siempre manejaba y que me funcionaban, ¿no? Entonces aquí ganaba 1590, que son un poquito más de los 315, $350, un poquito más por ahí, por un trabajo. Entonces, escucha, ganar ese monto, aparte de mi ganancia de mi trabajo, es decir, ganaba mis 1200 más mis 1500, son 2700, que es aproximadamente, vamos a ver, más o menos como $700, siendo aún universitario. No está nada mal realmente. He tenido otros proyectos igual, ¿no? Que cobraba, bueno, en este caso me dieron el archivo ya modelado, ¿no? Ahí lo separaba, por ejemplo, aquí lo separaba por grupo, ¿no? Pero dense cuenta cómo hacía mucho hincapié en qué día se hacía la entrega, ¿no? La primera entrega tanto, la segunda entrega tanto y la entrega final. Entonces, ya desde ese momento ya tenía yo más o menos el conocimiento de cómo debería trabajar, ¿vale? Es decir, cómo debería yo ordenar mis entregas, ¿no? No tener como que tengo el día 1, recibo todo y en mucho tiempo te entrego ya lista. No, era como que había todo un proceso que yo descubrí para siempre ganar tiempo, ¿no? Y es más chistoso, todavía le ponía días hábiles y estoy muy seguro que estos renders los hacía el fin de semana. Me gustaba ser siempre muy ordenado y eso es básico. ¿Por qué? Porque yo tenía los tiempos ajustados, tenía que trabajar, tenía que estudiar y tenía que hacer estos renders. Entonces, tener todo cronometrizado, digamos, con los días exactos, me hacía mucho más fácil de cumplir. Obviamente los días quedaban, o sea, dense cuenta, 23 días hábiles para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, casi 10 renders. O sea, son tiempos que hoy en día también doy dando mis servicios a empresas, digamos, de inmobiliarias, ¿no? Entonces ya tenía cierta noción y eran los tiempos que se me acomodaban. Y conocí un poquito porque sabía, ¿no? Que había todo un ida y vuelta, que esto aquí, que esto acá, ¿no? Y pues me funcionaba. Eso es lo bueno. Entonces, era una locura porque realmente los proyectos venían y seguían y venían y venían. Y, y, y no paraban de venir y todos los hacía yo. Yo cogía, me sentaba, modelaba, renderizaba, hacía mi postproducción, tenía mis carpetas de personas. O sea, me organicé muy bien para poder hacer todo este proyecto, estas entregas de la mejor manera. Y entonces tener todos estos proyectos, ¿vale? Universitarios, me dieron una exposición increíble, ¿vale? Porque era como que una de las personas que tenía mejor calidad a la hora de hacer proyectos de tesis, proyectos de finales, ¿no? De hecho, había otras personas sí, pero lo que yo mostraba, ¿no? Trajo sus frutos y con ello mi primer proyecto inmobiliario.